Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro círculo de investigación forestal. El día de hoy tenemos a un nuevo invitado, el ingeniero Arévalo Pérez de la Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido a nuestra querida carrera Ingeniería Forestal, a nuestra facultad y obviamente a nuestra querida Sports. Muchas gracias, es un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación, así que a las órdenes siempre para cualquier evento e inquietud que tengan. Bueno, para empezar y conocerte un poquito más, cuéntanos cómo te llamas, cómo te motivó y te inspiró a seguir tu carrera profesional, un poquito más de detalles. ¿Soltero, casado? Buena pregunta. Divorciado. Bueno, mi nombre es Álvaro Pérez, actualmente yo soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Ambientales de la Universidad Católica del Ecuador. Biólogo, pero me gusta mucho lo que es la botánica, la taxonomía, la sistemática del Ecuador, básicamente. Me incliné por la carrera de biología porque desde chico y en el colegio me gustaba explorar, ir al bosque, acampar, y cuando tuve la oportunidad de ir a la universidad y escoger la carrera, pues biología fue la que más me gustó, y dentro de eso la parte de las plantas siempre me llamó la atención. ¿Este interés nació desde muy pequeño o cuándo fue el inicio de todo esto? Bueno, dicen que desde chiquito me gustaban las plantas. Por ahí comentan que cuando estaba de niño me comía flores ahí de los terrenos por los que iba o por donde vivía, así que creo que las plantas han sido un gusto desde muy niño. El come flores ahora. Come flores ahora sí. Bueno, para seguir y entrando un poco más a la entrevista, coméntanos un poco de qué se trata el mundo de la biología, que algunos desconocemos este tema o no estamos empapados de tanta información. Adéntranos un poquito ese tema con palabras sencillas que lo podamos entender. Bueno, la biología es el estudio de los seres vivos de forma general y sencilla, ¿no es cierto? Y dentro de la biología hay un montón de disciplinas para estudiar todos estos organismos vivos, y ahora con toda la biología molecular y la tecnología que tenemos, abarcan estudios desde nivel genético, molecular, hasta estudios macro, digamos así. Entonces, estudiamos la vida de forma general, y el Ecuador es bendecido con toda esta biodiversidad, así que tenemos estudio para largo, porque todavía desconocemos, yo diría, más del 50% de toda nuestra biodiversidad, así que en todos los campos de la biología hay oportunidades para estudiar. Bueno, querido Arévalo, justamente venía de una ponencia donde nos hablaba sobre los avances del estudio de magnolias del Ecuador. Sí. A base de ello, quiero que nos comente cómo ha avanzado. Explícanos un poco más por qué esta familia es tan importante dentro de la investigación, ¿no? Ya. Las magnolias aquí en el Ecuador, y el estudio de magnolias en el Ecuador surgió alrededor en el 2012, 2013, con otros colegas, el doctor Nil, doctor Vázquez, doctor Arroyo. Con ellos conversamos y vimos que en los herbarios había muestras sin determinar de este grupo de plantas de las magnolias, así que empezamos a ir al campo y estudiar todos estos hallazgos que íbamos haciendo, y con eso hemos descubierto varias especies y la diversidad actual que tenemos en el Ecuador. Pero más allá de eso, las magnolias son importantes porque como son un linaje antiguo de las plantas con flores que aparecieron hace unos 150 millones de años, sus estructuras reproductivas, es decir, las flores y los frutos, no han cambiado su morfología hasta las especies que tenemos actualmente. Entonces, por eso somos un referente para estudiar cómo ha evolucionado la flor hasta la actualidad. Y actualmente las magnolias han ganado propaganda, digamos así, en el ámbito científico y también de la comunidad, porque al ser llamativas por sus flores y ser linajes raros, también están sirviendo para planes de conservación. Entonces se conserva magnolias, se conserva este bosque y se conserva obviamente todo ese recurso natural. Dentro de nuestro país, ¿dónde las podemos encontrar? Bueno, Ecuador resultó ser un país riquísimo en magnolias. Al momento tenemos 25 especies formalmente descritas, y a las magnolias les gusta crecer en ambientes húmedos. Así que su diversidad está en la Amazonía. Todas las provincias amazónicas tienen especies de magnolias. Las estribaciones orientales
de norte a sur tienen especies de magnolias, la provincia de Pichincha, Imbabura, Esmeraldas, es decir, lugares húmedos. Las magnolias les gusta crecer en bosques húmedos, digamos, y Amazonía, bosques nublados. En la costa, en los bosques secos, no hay registros de magnolia porque obviamente son climas secos y las magnolias no. Es decir, alrededor de 18 especies de magnolias están amenazadas o tienen una categoría de amenaza, desde en peligro crítico hasta las vulnerables, digamos así. La principal amenaza que hemos visto es que como son poblaciones pequeñas, inclusive algunas están conformadas por 50, 60 individuos adultos, no conocemos que haya regeneración, individuos juveniles o plántulas a nivel natural. El problema justamente radica en que esas poblaciones tienen bajas tasas de reproducción. No, los individuos adultos florecen, fructifican, pero esos frutos la gran mayoría abortan y solo unos pocos quedan viables, y de esos algunos de ellos germinan, pero no se desarrollan, digamos así. Entonces hay una baja tasa de reproducción. Eso unido a deforestación, estos parches o estos remanentes quedan aislados, afectando a los polinizadores. Ahora también todo el auge de la minería relacionado con deforestación hace que estas poblaciones estén amenazadas. Las magnolias es un organismo vivo, ¿no es cierto? Son árboles, algunos de ellos alcanzan 50, 60 metros. Entonces en el ambiente estos organismos primero son fotosintéticos, entonces emiten oxígeno al ambiente, es un servicio ambiental. Otro de ellos, como van creciendo, van desarrollándose, captan también CO2, lo cual almacenan en sus tejidos, ayudando también a lo que es cambio climático, digamos así, siendo reservorios de carbono. La biología floral es interesante, entonces está muy relacionada con polinizadores, especialmente escarabajos y otros visitadores que llegan a sus flores. Y con respecto a los frutos, son dispersados por aves, por roedores, así que juegan un rol importante dentro de la ecología de los bosques en los que habitan. Y ahora sí, vamos a lo importante, y es lo que siempre me ha causado curiosidad de parte de todos los estudiantes, ¿no? ¿Cómo son sus salidas de campo para realizar las investigaciones de estas especies que están en el transcurso? Cuéntanos tu experiencia o algo que te motivó, te enamoró para llegar a esto. ¿Cómo vas preparado a las salidas de campo? Bueno, a hacer como una película, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Las salidas de campo es lo más lindo, es donde más se disfruta obviamente todo ese contacto con la naturaleza, y a mí me gustan salidas de campo que sean intensas, digamos. Me gusta explorar áreas donde nadie ha llegado o áreas poco conocidas. Ir al monte adentro, digamos. Bien preparado. Hay que llevar todos los equipos, la comida, el sleeping, la carpa, pero eso también implica también más recursos económicos, porque no todos podemos cargar nosotros, sino también hay gente de la comunidad que nos colabora. Entonces, me gusta llegar a sitios donde han sido inexplorados. No ha llegado el sol. No ha llegado el ser humano. Por ejemplo, hemos ido al Cerro Plateado, donde son 2 días de caminata para llegar a la parte alta de la cordillera del Cóndor. Solamente han llegado para botánica 2 exploraciones, digamos, o 3 exploraciones, 2 nuestras y una del Dr. Neil, que fue el primero en llegar a ese sitio en el 2012. Nosotros llegamos en el 2016 y luego en el 2021. Entonces, hemos explorado ríos de la Amazonía, el cauce completo, por ejemplo, el río Yasuní, desde su origen hasta la bocana con el río Napo. Entonces, son 2 jornadas de 15 días navegando y colectando los alrededores, acampando. Lomo de mula, cargar las cosas y subir unas 6-8 horas a entonces ahí es donde están las novedades florísticas. Claro. Entonces en esos sitios donde no se ha recolectado, no se ha explorado, tratamos de colectar todo lo que podamos y al final tenemos especies interesantes para registrar para el Ecuador. Para su investigación. Más trabajo. Muy interesante todo lo que nos comentan. Y bueno, dentro de todas sus expediciones, ¿cuántas especies usted ha podido descubrir aquí en el Ecuador? No se da cuenta, no me interesa eso. No me interesa cuántas salen, cuántas he descubierto, cuántas he publicado. A mí lo que me interesa es que eso que vayamos encontrando
trabajarlo con los estudiantes, enseñarlos a nuestros estudiantes y que al final ellos sean también actores de la elaboración de esos manuscritos y de esas publicaciones que salgan a la luz para dar a conocer toda esa diversidad florística que tiene el país. Eso es lo que me interesa más. ¿Y qué importancia le da usted a esto de la conservación de todas las especies? Bueno, ahora en este punto crítico que tenemos en el Ecuador, ya después de todos estos años de deforestación y solamente un porcentaje de remanentes de bosques maduros que nos quedan en el Ecuador, la conservación es importantísima. Debemos ya trabajar en aprovechar de mejor manera o de otra manera esos recursos forestales que tenemos, la parte bioquímica, las fitomoléculas, aromas. Ahí debemos aprovechar ya justamente para dar un nuevo enfoque a ese aprovechamiento de esos recursos y conservar estos remanentes boscosos. También les puede comentar un poquito para romper el hielo fuera de lo común. Es una anécdota que haya vivido en su vida estudiantil o ya profesional. Eso, una cosa. Tenemos varias anécdotas con varios colegas y obviamente todo eso sucede su gran mayoría en salidas de campo, ¿no? Hay anécdotas que son alegres, otras medias peligrosas también, cruzando ríos, viendo los duendes a veces. Entonces, pero siempre lo importante de todas esas anécdotas y esas experiencias en el campo es sacar lo positivo y aprender de eso. ¿Y si se ha encontrado con un duende o nada? Lo hemos sentido, digamos. Me parece interesante todo cómo está vinculado esto de su carrera, de la biología. Ahora, ¿me podría ayudar todo lo que nos ha conversado, vincularlo en el tema forestal, que es nuestra carrera acá? ¿Cómo lo vinculamos acá? Es interesante y es una buena pregunta. Bueno, mi línea de investigación, digamos, es la parte de inventarios florísticos, las nuevas especies, la taxonomía en general de la flora del Ecuador. Y lo que yo he visto de mi experiencia ligado con su carrera de ingeniería forestal es que falta meter un poquito más de conocimiento e importancia a la parte taxonómica de las plantas, la identificación de esas especies forestales, la correcta identificación. Nos hemos dado cuenta en las guías de movilización de madera, los nombres comunes ligados a especies que no corresponden, digamos así. Entonces, eso es algo que nos falta mucho mejorar en el aspecto forestal. Claro, eso sí. Bueno, y es súper importante porque la diversidad florística que tenemos y el aprovechamiento que se lo realiza tiene que estar vinculado. Y obviamente nosotros contamos aquí con un botánico, el ingeniero Jorge Caranza. Claro, un buen colega. Excelente, entonces aprendemos bastante aquí. Falta, como usted dice, identificar muchas cosas. También, sin dejar de mencionar, Eduardo Salazar, claro, que es experto en maderas. Nos ayuda bastantísimo. Muy buen profesional que nos ha colaborado mucho. Sí, toda esta parte de la dendrología, la taxonomía, es súper importante para poder saber qué estamos explotando. Porque si damos un nombre científico incorrecto a lo que estamos explotando, vamos a tener problemas desde un inicio. Entonces, ese conocimiento debe estar ligado bien desde el principio de los proyectos y del aprovechamiento. Una recomendación que nos quiera dar a nosotros, aparte de la que ya nos dijo, ¿no? La recomendación más grande que le pongo a los estudiantes siempre es: estudien con pasión, dedíquense, esfuércense, sean los mejores en lo que hacen, así que eso les va a abrir puertas a nivel profesional gigantes en todas partes del mundo, así que sean apasionados en lo que les gusta y eso les va a hacer que brillen más adelante. Obviamente pongan en práctica todos los conocimientos que han ganado a lo largo de su carrera, hacer brillar justamente a la institución en la cual se han desarrollado. Sus profesores se han esforzado al 1000% para darles todos esos conocimientos y que ustedes absorban, o que los estudiantes que están saliendo absorban, y que eso lo reflejen en la vida profesional. Son los buenos profesionales, éticos y buenos seres humanos también, que es importante en estos tiempos. Claro, y a los que están por ingresar, motívelos a que las salidas de campo son buenas, digamos. Obviamente.
Lo mejor de las carreras nuestras en ciencias naturales, digamos así, son las salidas de campo. La teoría es importante, entender todo ese proceso teórico, pero en la salida de campo es donde se liga justamente lo teórico y lo práctico. Lo que usted vio, ese ciclo de vida en el pizarrón, lo va a ver en una salida de campo. Y la salida de campo es para ir despierto, abierto los ojos, no durmiendo, atendiendo, preguntando exactamente, no durmiendo, yo abierto en el bus, no, tiene que ir despierto, observando, que ahí se conoce el Ecuador y se ve la realidad que vive en nuestro país y cómo uno, como nueva profesional o profesional, puede apoyar para que eso o esa realidad mejore. Muchísimas gracias, ingeniero Álvarez Pérez, por la apertura que nos ha dado aquí como club del Círculo de Investigación Forestal. Estamos agradecidos por toda su experiencia, igual por la conferencia que recibimos en este momento. Entonces, queda cordialmente invitado para otro podcast que se pueda realizar de aquí a futuro y no se nos vaya a escapar. Sería un honor seguirlo teniendo aquí en constante comunicación, ¿no? Ya, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí y compartir con colegas que hemos compartido varias fases de campo, el ingeniero Carpio, mi primo Eduardo Salazar, el ingeniero Carranqui, con quienes hemos trabajado ya desde hace varios años, y compartir con los estudiantes, que es lo que más me gusta. Así que por ahí, muchas gracias y seguiremos visitando. Muchísimas gracias, perfecto.